El Centro de Noticias Táchira presenta. En el Centro de Noticias Táchira continuamos con esta ronda de entrevista que realizamos con respecto a diversos temas de actualidad. A mi lado está nuestra compañera Mariana Duque y tras cámara Lorena Hornacel. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy conversaremos con el secretario nacional de COPEI y diputado de la Asamblea Nacional, quien además forma parte de la Comisión Especial y la Subcomisión de Casos Especiales sobre la Ley de Amnistía. Él es Juan Carlos Alvarado. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Una vez más ustedes nos dan para poder ayudar a transmitir información que espera la gente en lo que ha sido un tema sumamente importante, no solo para el Táchira, sino para toda Venezuela. Diputado, comencemos con las críticas que tiene la ley de amnistía, porque se da esta aprobación, sin embargo, se dice que es una ley incompleta porque mucha gente estaría quedando por fuera de acuerdo con los casos que están allí reflejados. Además que se habla que no se da la oportunidad del regreso de quienes se encuentran en el exilio, de quienes tienen inhabilitaciones políticas. Entonces, coméntenos cómo fue creada, cómo fue elaborada y qué piensa usted de estas críticas. Mira, yo creo que primero hay que destacar lo siguiente. Las leyes, en particular, ninguna es perfecta. Ninguna de las leyes existentes, porque hay que estar actualizando las leyes a medida que van transcurriendo los tiempos. Pero esta ley particularmente, cuando vemos el siglo XX y lo que va del siglo XXI, cuando se ha aplicado la ley de amnistía en el país, son muy específicas, son muy puntuales en hechos determinados, en delitos determinados, inclusive en las personas que han sido beneficiadas por la ley. Hay casos que han ocurrido, por ejemplo, que han salido públicamente en la ley que se aprueba en ese instante. Ejemplo, año 2007, la última ley de amnistía que aprobó el presidente Hugo Chávez, hay un listado de 36 personas que eran las beneficiadas que aplicaba esa ley de amnistía. En esta oportunidad hay que destacar lo siguiente. Es un momento importante en el cual se trabajó esta ley, que cuando tú llevas a comparación la primera discusión, cuando llega del Ejecutivo Nacional en manos de la Presidenta de la República encargada, la doctora Delcy Rodríguez, cuando tú comparas eso con esto que al final se aprobó el 19 de febrero, el jueves 19 de febrero en la Asamblea Nacional, es completamente distinto. Primero empezar por qué se definió la discusión de la ley en el artículo 7, un artículo muy controversial, demasiado discutido, por lo que tú hacías mención ahorita, ejemplo, las personas que están fuera del país. Las personas que están fuera del país, esta ley lo contempla perfectamente, hubo un párrafo que se trabajó completamente y exclusivo para ello, que habla de manera excepcional cuando la persona no se encuentra en el país, que puede designar a un abogado, una defensa privada, para que ese abogado vaya al tribunal que está llevando la causa, que sea un tribunal de juicio, un tribunal de control, inclusive si ya tiene sentencia pueda ir a la Corte de Apelaciones, de manera que pueda activar el mecanismo de la ley de amnistía, garantizar de esa manera que la persona que está fuera, al momento de ya aplicarle la ley de amnistía, tenga garantía de que cuando llegue no vaya a ser detenido, por si tiene una de las preocupaciones. Eso no estaba en la ley, en su primera discusión. Eso no venía originalmente desde el Ejecutivo Nacional y este párrafo se agregó para que eso existiera. Cuando tú ves las leyes de amnistía del siglo XX y lo que va del siglo XXI, ninguna de esas leyes contemplaba esta situación. Ninguna de esas leyes contemplaba las facilidades que tiene ahora esta ley, porque ahí hablaban específicamente que eran beneficiados los que estuvieran a derecho, los que estuvieran específicamente mencionados en el caso. Se habla de una lista de 13 hechos particulares, efectivamente, que no contempla otros hechos que han existido personas víctimas de otro tipo de situaciones, es verdad. Pero ahora bien, hay un artículo que es muy bondadoso, que nosotros lo consideramos muy generoso y maravilloso, pero además es justo y es responsable, que es el artículo 15. Este artículo 15 deja la puerta abierta a que esta comisión, en la cual formo parte, soy miembro, va a poder implementar mecanismos no solo para hacerle seguimiento al cumplimiento de la ley, sino para poder acoger cada uno de los casos que no estén contemplados en estos 13 hechos particularmente. Esta comisión se ha podido distribuir en 3 subcomisiones. Una que tiene que ver con el seguimiento de la aplicación de la ley, conformada por 7 parlamentarios. Otra que tiene que ver con los asuntos laborales, casos de gremios, sindicatos que han sido detenidos por protestas, por exigencias, por etcétera, por un sinfín de casos. Y la otra que tiene que ver con los casos especiales, en la cual formo parte, somos 9 parlamentarios, que allí nos encontramos para recibir a las personas
que implementaron la solicitud del mecanismo de la ley de amnistía. Bueno, ¿qué ocurrió? La persona fue al tribunal, en este caso el defensor, bien sea el público o sea privado, y quiso implementar la activación de la ley. La ley no se la quiso aplicar el juez, porque el juez determinó que no. Tienes una segunda oportunidad que también te lo indica la ley en uno de sus artículos, que tiene que ver con los recursos. En el artículo 12 tú vienes y introduces la apelación de esa decisión del juez. Digamos que el juez dice, la Corte de Apelación, que no, que tampoco es procedente. Bueno, los familiares o la defensa puede acudir a la comisión especial, en esta subcomisión, que va a tomar el caso. No va a decidir, ¿ok? Pero sí va a recomendar. Luego de haber visto el caso, de haberlo estudiado y haberlo evaluado, pues un análisis que dará a la subcomisión, remitirá al juez, va a remitir al Ministerio Público, al fiscal, donde se pueda considerar de que esta persona califica para que le pueda hacer amnistiado su caso. Diputado, ¿y dónde entran los militares? Que ha sido otro de los temas también recurrentes y que muchos familiares pues, han salido por allí a dialogar a través de los medios de comunicación, haciendo ver sus casos también. Sí, fíjate, hay casos importantes que destacar. El caso de la justicia militar. La justicia militar tiene unos tribunales netamente de la institución castrense, pero hay muchos casos que son de militares que están llevándose por tribunales civiles. Por tanto, estos casos entran dentro de la ley. Especial. Claro, porque están en tribunales civiles, no están en tribunales militares. Eso es una cosa que yo creo que hay que informar a la gente está desinformada, es novedoso este implemento, tiene tan solo 8 días de aprobado, pero no hay que echarle la culpa a la gente, pues la gente al no conocer el insumo, yo creo que es importante que los medios de comunicación, esto que ustedes hacen, y lo que nosotros tenemos que hacer de manera muy responsable, es informar a la gente. Esto no es que no incluya a los militares, hay casos particulares que tienen que ver directamente con los tribunales militares, que tienen una competencia que es de la institución castrense, pero la mayoría de los casos que tienen que ver con estos hechos o con estos delitos, esos casos están en tribunales civiles. Por tanto, esos casos que están en tribunales civiles entran, ejemplo, terrorismo de control, terrorismo de juicio, todos esos casos están de alguna manera centralizados en estos tribunales. Algunos dicen, bueno, es que la mayoría de los casos todos están haciéndose por Caracas. Sí, se están haciendo por Caracas porque recuerden que hay una centralización de muchos casos, de muchos juicios que se dieron, que presentaban a la gente inclusive por la vía telemática. Que esos casos los abarcó terrorismo del 1 al 4 y que hoy en día la mayoría de los casos, más de aproximadamente 2.400 casos, han caído en terrorismo. Hay personas que lo hemos visto, porque hemos hablado con sus familiares, ejemplo, detenidos que estuvieron en una situación en Puerto Ayacucho, en el estado de Amazonas, pero están siendo juzgados en un tribunal en Caracas, terrorismo primero de control. Bueno, ese caso tú no lo cuentas en Amazonas ni en Puerto Ayacucho, porque el caso fue llevado a Caracas. Pasa con el Táchira. En el Táchira hay cientos de casos o decenas de casos que se dieron en distintos hechos de lo que aquí está contemplado en ley y otros que están fuera de la ley, pero no están en tribunales en el Táchira, están en Caracas. Hoy, por ejemplo, te puedo decir que con los números que manejamos, en el Táchira directamente se han dado 8 libertades. En el estado Táchira, directamente en los tribunales del estado Táchira. Pero por Caracas se han dado otras. Otro ejemplo que te puedo dar, caso del compañero, amigo y hermano Javier Tarazona. Su caso y su liberación fue por Caracas, no fue por un tribunal del estado Táchira. Lo que quiero decirle con esto es que, sin duda, esta herramienta hoy es altamente importante para el país, el momento político que atraviesa el país. Si hay algunos sectores que la critican y somos respetuosos por el ejercicio democrático, que cada quien tenga una opinión, creo que hoy en día no se puede criticar por criticar, porque yo no quiero imaginarme si alguno de ellos le dice a sus familiares o a los detenidos o los que han sido liberados que regresen a los calabozos, que se queden presos, que se queden detenidos. Aquí yo creo que una de las cosas importantes que debemos nosotros tener en consideración es la vida y la libertad, y es lo que se hizo con este instrumento legal, que pudiéramos dar un debate profundo, amplio, siendo solo el 7% de las curules en la Asamblea Nacional, logramos que existieran modificaciones muy importantes, muy significativas, a comparación de cuando llegó la propuesta del Ejecutivo Nacional. Diputado, en el Táchira hay al menos 40 presos por razones políticas, esto según cifras del Foro Penal. En Rubio particularmente está el caso de Wender Duarte, cuya familia acudió el martes a los tribunales a solicitar su amnistía
él calificaba según los años que están allí descritos en la ley de amnistía y esto fue negado, digamos, su caso. Como estos, se ha leído en redes sociales que ha ocurrido, gente que califica que luego retrocede. ¿Por qué ocurren ese tipo de cosas? Ustedes le hacen un seguimiento desde la Asamblea Nacional, sé que ustedes de la Comisión Especial y dice que esos casos pueden llegar ahí, pero en primera instancia, si ya está allí estipulado dentro de la ley, ¿por qué los devuelven? ¿Por qué los rechazan? Mira, yo creo que una de las cosas que debemos evitar, porque cada minuto y cada día cuenta para una persona que está detenida, no quedarnos en la discusión de por qué está ocurriendo. Nosotros, el seguimiento no es sencillo, estamos hablando, hoy te puedo decir, a esta hora que estamos conversando, ya logramos rebasar la cifra de 8.000 personas que han hecho la solicitud. 8.110 personas han hecho la solicitud, 4.534 han sido liberadas, libertad plena completamente. Eso está incluido los que estaban privados de libertad con personas que llevaban casos en juicio o en control. Estos casos que ocurren, yo quiero decir a los familiares, no nos quedemos en el conflicto. Si usted aplicó lo que le contempla el artículo 11, el artículo 12 de lo que dice la ley en las dos instancias, inmediatamente diríjase a la comisión. Yo me pongo a la orden, aprovechando este medio que ustedes hacen, para que además formo parte de la subcomisión de los casos especiales, pero además si está contemplado en ley, pues con más razón vamos a tener una prioridad con esos casos, porque está en la lista de los 13 hechos que contempla la ley de amnistía. Por tanto, ahí no debe haber ningún tipo de duda para dar un otorgamiento a esta ley de amnistía. ¿Dónde existe la posibilidad de que haya una duda? En que sea un delito que está excluido. Ejemplo, las violaciones graves de los derechos humanos y de lesa humanidad, los crímenes de guerra, los homicidios intencionales y lesiones gravísimas, tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y delitos previstos en la ley contra la corrupción. Es la única manera que no califique una persona en la lista de estos 13 hechos. Si la persona al cual me hace mención no contempla ninguno de estos 4 casos, debe ser puesta en libertad. Por tanto, nosotros no vamos a promover el conflicto de los poderes porque no es la idea. Ni que el poder legislativo quede un conflicto con el poder judicial, ni con el poder moral. Nosotros no esperamos nada de eso, pero sí queremos ayudar. Y para eso está hecha esta comisión en su artículo 15. Yo repito, me pongo completamente a la orden y también la comisión de recibir, como este caso, todos los que sean necesarios, repito, y no solamente así no esté calificado en los 13 hechos que contempla la ley, está el artículo 15, que es la solicitud de la evaluación para la calificación. Eso sí, importante es que luego que haya podido implementar lo que indica la ley en materia de lo que tiene que ser la solicitud de aplicación de amnistía y la apelación de la propia. Hablamos de amnistía con respecto a la aplicación de esta ley, los presos políticos, pero también mencionaba usted el día de hoy con respecto a la amnistía ya dentro del partido COPEI. Háblenos un poco sobre eso. ¿A quiénes entra o con quiénes se puede estudiar esta amnistía dentro de COPEI? ¿De qué trata? ¿O de qué trata? ¿De qué trata? ¿Dónde se come eso? Es así. Bueno, importante, fíjate. La diferencia de esta amnistía interna nacional que hemos mencionado en el partido del pasado martes a nivel nacional, a la diferencia de esta ley de amnistía, es que esta ley de amnistía tiene lista de hechos de personas que cometieron delitos. En el caso nuestro, no. Porque primero, nosotros nunca hemos sometido a la justicia interna del partido a nadie, no hemos expulsado a nadie. Aquí la gente se ha autoexcluido de querer estar en el partido. No reconoce las autoridades, no reconoce los estatutos, han sido candidatos de otros partidos, etc. Hoy estamos llamando a la necesidad de reagruparnos, reencontrarnos, respetarnos y rectificar en el accionar. Yo no estoy pidiendo que vengan a respaldar a Juan Carlos Alvarado ni a las autoridades estatales de COPEI en el Táchira. Estamos pidiendo que vengamos a reconocer la institucionalidad de lo que significa el fortalecimiento de la democracia, que lo necesitan todos los partidos que nos oponemos al partido de gobierno. Tenemos que reunificarnos, recomponernos, y para eso hay que reconocer los mecanismos que están. Yo hoy no pretendo aquí pedirle a nadie que venga a COPEI a respaldar a Juan Carlos, pero que sí vengan a respaldar la institución, a la tarjeta verde, a lo que ha significado COPEI, por ejemplo, en el estado Táchira, pero también lo que ha significado en Venezuela. COPEI ha podido gobernar en Venezuela en un par de oportunidades, con 2 hombres que le dieron mucho a este país en el marco del desarrollo y la estabilización en materia democrática. Creo que el país hoy nos llama de manera muy responsable a los dirigentes políticos a que esta amnistía interna sea realmente para practicarla. Que esta amnistía interna no sea tomado como para la búsqueda en el futuro de aprovechar y poder ser candidato a un cargo X determinado. Porque bueno, hoy en día no sabemos cuándo puede haber elecciones.
Y cuando eso ocurre, pues yo creo que también existe la meritocracia. Hay gente que ha estado los últimos 4, 5, 6, 7 años al frente del partido en algunos municipios y en todo el estado Táchira que merecen respeto, reconocimiento, pero que también respetan y reconocen esos liderazgos locales. Además que esta amnistía, quiero que sepa, fue consultada con toda nuestra base, en todo el estado Táchira, en toda Venezuela, que les dijimos, están dispuestos a abrir las puertas del partido para agruparlo, pero no solamente con los copellanos, con los independientes y con todas aquellas personas que quieran sumarse, porque nosotros no guardamos rencores ni guardamos odio, y hoy lo más importante que el país necesita es el perdón. Y ese perdón debe ir acompañado de la rectificación. Y esa rectificación va a permitir un resultado fundamental que va a requerir el país en los próximos tiempos. Después del 3 de enero, el país vive un momento político completamente distinto a lo que era antes del 3 de enero. Hoy creo que Venezuela, y así se ha podido demostrar, internacionalmente, económicamente, socialmente, todavía hay una deuda gigante con la ciudadanía que es mejorar su calidad de vida, su poder adquisitivo, los servicios públicos, pero los partidos deben fortalecerse. Y nosotros hemos reconocido en algún momento determinado que hemos cometido errores, pues nosotros esperamos también que haya dirigentes que puedan reconocer que pudieron quizás dentro del calor, de la efusividad de una campaña electoral o de un momento político electoral del Estado o del país, voy a hablar de Táchira, se le fue de las manos los calificativos, los señalamientos, lo que sea. Táchira vivió esa experiencia, por cierto, con el gobernador en ejercicio y la exgobernadora Lady Gómez. Y bueno, hubo ejercicio de rectificación, de perdón y de búsqueda de avance con tal de que pudieran el Táchira estar en sana paz políticamente. Ya hay una lista de amnistiados copellanos. Mira, este proceso tiene tan solo 48 horas que se anunció. Yo solo puedo decirles que se iniciaron ya conversaciones. No le voy a dar nombres, pero sí le voy a dar números. Van 18 dirigentes regionales importantes. Un nombrecito por ahí. No. Los códigos. Una descripción. Estos 18 que presentaron, como quien dice, la solicitud para volver. No, fíjate que no, aquí no existe una formalidad en específico. Aquí se contactaron por distintas vías, usaron números de teléfono, algunos contactaron directamente conmigo, otros con la compañera Yuri González, otros con el compañero Pavón, otros con el compañero Azael. Azael que se reactiva nuevamente también dentro de lo que es el escenario del partido. Pues yo creo que aquí todos nos conocemos, ese es el tema, ¿no? Aquí caemos en un punto quizás de odiarnos sin necesidad, porque aquí nadie va a negar que yo soy copellano, porque los que están aquí en el Táchira, hemos hecho política en el Táchira, me conocen desde muy joven, que estoy en el partido, como yo también conozco a muchos aquí en el Táchira que desde jóvenes han sido copellanos. O sea, yo no voy a negar, por ejemplo, que César Pérez Viva estuvo en el partido como dirigente activo, como dirigente nacional del partido, como autoridad nacional del partido, pero también lo fue Fernando Andrade, fue Johnson Delgado, fue Ricardo Hernández, fue Patricia, o sea, fueron muchos que estuvieron en ese momento desempeñando responsabilidades estatales y municipales. ¿Alguno de ellos quiere ser amnistiado? Mira, yo no sé si ellos quisieran ser amnistiados. No están en la lista. De verdad que yo te digo que las puertas aquí no están cerradas para ninguno. Yo creo que hay que dejar el ego de un lado. O sea, el tema de la vanidad es algo que daña el ejercicio genuino que requiere la política en el país. Diputado, mencionó usted también allí el tema de las elecciones. Y es un tema que está allí sobre la palestra, sobre todo entre la cotidianidad de la gente, porque dice, bueno, empezó algo como un periodo de transición, luego del 3 de enero se ven muchos cambios, la gente está esperando aumento de sueldo, la gente está esperando muchas cosas, entre ellas las elecciones. ¿Qué va a pasar con respecto a este tema? ¿Qué se le puede decir a la colectividad que está esperando que se realicen esas elecciones y una fecha precisa ante ello? Y hay quienes están en campaña. Sí. Y hay quienes están ya en campaña, de hecho, bueno, que lo hemos visto, que ya han salido. Por aquí. ¿Qué considero yo? A ver, después de lo que pasó el 3 de enero y el país ha recorrido ya varios estados, y yo les invito a ustedes que pregunten en los municipios, a la gente común de a pie, que no tiene nada que ver con la política. Si le interesa más ahorita que haya un proceso electoral o que se estabilice económicamente el país y que haya mejoría del poder adquisitivo. Todos te van a responder lo mismo. Todos quieren estabilidad económica, estabilidad social, mejoría del poder adquisitivo. Pero además creo que un proceso electoral no se puede hacer a la carrera ante las circunstancias que hemos vivido. Mira, muchos factores políticos que están pidiendo las elecciones han dicho que fuera de Venezuela hay millones de venezolanos. ¿Verdad que sí? Hay muchos países donde todavía no hay relaciones consulares y diplomáticas.
Para que esos venezolanos puedan votar en un proceso electoral, necesitan que los mecanismos diplomáticos estén activados y estén abiertos. Ejemplo, las oficinas consulares en los Estados Unidos no están 100% abiertas, no están funcionando. Segundo, tienes que actualizar el registro electoral permanente. Tercero, debe haber algún tipo de modificación en cuanto a la ley orgánica de procesos electorales. Seguramente hay algunos que lo van a plantear. Bueno, después que tú modificas la ley orgánica de procesos electorales, no puedes hacer elecciones durante 6 meses como mínimo. El registro electoral requiere por lo menos de 30 días. El proceso de poder tratar de que las relaciones consulares y diplomáticas sean completamente consolidadas y activas tiene también un tiempo. Por tanto, nosotros dificultamos enormemente que en lo que queda de año 2026 haya elecciones. Lo dificultamos muchísimo por todas estas situaciones que estamos diciendo. Pero además yo quiero agregar algo. La ley orgánica de hidrocarburos, esta ley de amnistía y la ley que está también por entrar en segunda discusión, que es la de protección de derechos socioeconómicos, en el cual soy vicepresidente de esa comisión de Economía y Finanzas, son 3 leyes importantes y fundamentales para lograr la estabilidad económica del país y que los venezolanos están esperando de ahí resultados. El haber terminado ya enero y ya terminando febrero requiere de unos números en cual se ha llevado a Estados Unidos millones de barriles de petróleo. Sí. Hay que ver esos recursos de acuerdo a la implementación que solicitó el Ejecutivo Nacional de la creación de 2 fondos especiales para lograr potenciar y reforzar el salario en el país para poder solventar el problema de las prestaciones. Nosotros vamos a introducir el día martes una solicitud de la revisión y reforma de la ley de impuestos de grandes transacciones financieras. De manera que eso pueda servir, esto es para los ciudadanos comunes, ¿no? Que es lo que estamos pidiendo nosotros, que ese 3% desaparezca de la ciudadanía en general y que se le aplique solo a los que realmente hacen grandes transacciones financieras, no el que va al abasto, el que va a la carnicería, a la panadería, y que desde allí puede empezar a construirse esa mejoría progresiva del salario en el país. Por tanto, yo creo que hoy Venezuela está enrumbada a la necesidad de la estabilidad económica, de la estabilidad social. El propio gobierno de los Estados Unidos así lo ha mencionado, el propio presidente Donald Trump, la propia embajadora Dogu ya hizo mención en que aquí se avisó un proceso electoral de 18 a 24 meses. O sea, creo que todos están apuntando a la necesidad de la estabilidad del país para luego ir a un proceso electoral con todas las garantías, con toda la participación y con todas las bases fundamentales que requiere un proceso para que termine siendo 100% transparente y que todas las partes acepten los resultados de él. Diputado, volvamos a la ley de amnistía, porque aquí veo que usted tiene la ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia. Y la ley Simón Bolívar. Aquí está. Aquí está. 2 leyes que se solicitaba fueran derogadas en esta ley de amnistía. Veíamos al diputado Jorge Rodríguez diciendo o reconociendo que sí se habían cometido fallas a través de la ley contra el odio, de la aplicación de la ley contra el odio. ¿Por qué no fue analizado dentro de la ley de amnistía estas 2 leyes? Sí, fíjate, esta ley constitucional contra el odio, que nació en el año 2017, yo no me voy a transformar en defensor de esta ley, pero debo reconocer que esta ley también ayudó a frenar de alguna manera situaciones que fueron muy difíciles en el país, en momentos álgidos de lo que fue la polarización, de lo que fue el extremismo político de lado y lado, y que quedaron en el medio muchas personas que no tenían nada que ver con la polarización, ni mucho menos con el extremismo. Aplicada discrecionalidad. Es correcto. Pero, ¿qué ocurre? Yo creo que esta ley debe ser revisada, es de carácter, y así lo solicitamos, del carácter punitivo de la ley, lo que tiene que ver con la penalización. Muchos funcionarios policiales se aprovecharon de esta ley para perseguir personas, para quizás extorsionar personas, y si no cumplía con este tipo de extorsiones, entonces terminaban inculpándolo, etc. Por eso quedó abierto en esta ley ese artículo espectacular, el número 15, que es el que permite que eso que se aplicó aquí en exceso o sin razones y sin motivo pueda entonces en este artículo permitir abordar este tipo de casos. Y de hecho es parte de las instrucciones de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, inclusive en conversaciones con la propia presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, pues pidió que casos como estos que ocurrieron por la aplicación de esta ley permitieran que fueran incluidos dentro de este artículo 15. Que es el de la Comisión Especial. Que es el de la Comisión Especial, que se divide en las 3 subcomisiones,
para que de allí, repito, no decidimos, pero le podemos recomendar al juez y al fiscal, mira, esta persona que tiene una acusación simplemente porque su estado de WhatsApp hizo esto, pues lamentablemente, mira, esto no aplica la ley contra el odio, por lo tanto solicitamos y les recomendamos que se le aplique la ley de amnistía para que sea completamente puesto en libertad. Diputado, pero mientras esas leyes estén habilitadas tal y como están, exactamente como están, cualquier funcionario, igual a discrecionalidad, puede agarrar y decir, bueno, a mí no me parece lo que usted escribe aquí, porque además no se pueden revisar los teléfonos, eso se sabe constitucionalmente. Claro. Ahora es que voceros nacionales salen diciendo, por cierto, eso es ilegal, pero siempre ha sido ilegal. Si algún funcionario igual en abuso de autoridad, porque ocurre, vuelve a agarrar un teléfono de alguien y dice, va preso por la ley contra el odio. ¿Cómo regularlo? O por la ley Simón Bolívar. O por la publicación de un estado. ¿Cómo Claro. regularlo mientras esté así? Fíjate. Porque, ok, para amnistía sí, pero para lo Claro, que sigue. fíjate algo, mientras que ocurre el punto de la revisión de esta ley para poder reformarla, algunos factores decían, hay que derogarla por completo y desaparecerla. Bueno, Sí. yo creo que si la vas a derogar, tienes que derogar el Código Penal, que te contempla en su artículo 285, parte de lo que está aquí. Aquí está como la reglamentación del 285 del Código Penal. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, esta ley, no es que esta ley no tiene carácter, de alguna manera, como decirte que venció el día de mañana, no. Esta ley tiene una fecha que los delitos que se cometieron hasta el 2019, ya las autoridades saben perfectamente que no puede haber exceso, que es lo que nosotros invitamos a la ciudadanía y a la población mientras que esto entre en el proceso de revisión y de reforma, la denuncia. La denuncia es importante, o sea, que usted pueda agarrar y decir, mire, hubo un funcionario, porque también hemos conocido que hay casos de exceso y abuso, además por parte de funcionarios policiales, militares, etcétera, que tomaron esta ley como excusa para varias situaciones. No decimos que son todos, pero sí ocurrieron casos. De hecho, nos llegaron casos muy directamente. Y hasta personas de la UFC también aprovecharon los conoce, esto. claro, los Exactamente. conoce el presidente de la Asamblea Nacional y lo reconoce también la propia Presidenta de la República. Pues bien, nosotros creo que es importante que podamos juntos crear una gran comunidad para lograr de alguna manera que esto quede de un lado. Yo lo que no quiero con esto decir es que vamos a dejar esto sin efecto y sin aplicación. No, esto es una ley que existe. Ahora, que sí hay que recordar, mira, esta ley es una ley, no voy a decir que es la única, pero realmente es casi que la única ley que tiene efecto retroactivo. Esta ley es la única ley que te permite ver tus delitos para atrás, para solventar tus problemas y para que entres en 0 kilómetros. Esta ley, este instrumento, es una gran oportunidad que se le da inclusive al dirigente político para no volver a cometer errores. Los que cometieron errores, hay otros que no, ni siquiera hicieron nada malo y fueron encarcelados, fueron perseguidos, fueron enjuiciados, etc. Pero esto no significa que las leyes no quedan vigentes. Hay leyes en general, todo ahora el Código Penal. Vamos a descartar la ley constitucional contra el odio, pero está el Código Penal. Si llega una persona ya con esta ley que logró la beneficencia de muchas personas para que pudieran hacer aplicar la ley de amnistía, pero hubo alguien que se lo beneficiado con la ley de amnistía, y llega el día de mañana y viene y me dice, tú eres un alacrán, tú eres un cómplice del gobierno, eres culpable de lo que estamos viviendo, a ti que secrarte de la política, tú no eres oposición, tú no representas a nadie, y empieza a descalificarme y a generar una especie de insulto en el cual yo me siento agredido. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Yo voy a agarrar y voy a solicitar la implementación de esta ley, que es el Código Penal, y te voy a aplicar el artículo 285. Yo no voy a utilizar esta ley y te voy a decir, quien instigara a la desobediencia de las leyes o al odio entre sus habitantes o hiciere apología de hechos que la ley prevé como delito, de modo que ponga en peligro la tranquilidad pública, será castigado con prisión de 3 a 6 años. Entonces yo voy a pedir acogerme al artículo que indica este Código Penal, porque a mí se me está violentando, me están instigando al odio, me están colocando en tela de juicio que yo realmente estoy generando para el país algún tipo de execración en manera de acción política. Nosotros no queremos caer en eso, ni pretendemos hacer eso. Lo que quiero decir con esto es que quedan mecanismos activos después que tú eres beneficiado de la ley de amnistía. No quiere decir que la ley de amnistía te da a partir del 19 de febrero, de aquí en adelante, una inmunidad para tú hacer cosas que estén fuera de esta ley y de estas leyes. No, Diputado, antes de culminar, de finalizar, un tema muy controversial esta semana fue la renuncia del fiscal
Tarek William Saab y del Defensor del Pueblo, pero a la vez allí hubo una especie de enroque, digamos, mientras se elige estos nuevos cargos. La gente dice, bueno, si se ha criticado a Tarek William Saab, habría que revisar, no es a mí a quien me corresponde decirlo, pero revisar su actuación en el Ministerio Público, si hay quejas sobre él, sobre cómo se llevaron a cabo determinados procesos, cómo ahora termina siendo el Defensor del Pueblo. Mira, nosotros hemos sido bastante respetuosos del accionar de las distintas instituciones, particularmente en esas designaciones. Bueno, hay que tener claro algunas cosas. Nosotros ni conocíamos la propuesta de los nombres que llevaban para ejercer los cargos de encargaduría. Nosotros sí íbamos perfectamente preparados porque lo sabemos por vía constitucional, es que simplemente se crea una comisión preliminar que permite escoger los perfiles o las personas que van a pretender ser fiscales o ser contralores, y desde allí se parte la escogencia. Ahora bien, los nombres los lleva el bloque de la patria, la mayoría de la Asamblea Nacional presenta su propuesta y por mayoría calificada pues obtuvieron. Nosotros no votamos eso, nosotros no estuvimos de acuerdo porque de alguna manera consideramos que, voy a hablar del caso particularmente de la Defensoría, porque el caso de la designación de un fiscal encargado, bueno, ahí está, creo que quien asume ahora la representación de la Fiscalía es quien nos representa en la Corte Penal Internacional, especialista en materia de derechos humanos, pero en el caso de la Defensoría, pues ese enrosque, como se plantea, nosotros no estuvimos de acuerdo porque, bueno, creo que hay que hacer realmente. La presidenta encargada fue muy específica el 30 de enero en el inicio del año judicial, dijo, hay que hacer una transformación profunda del sistema de justicia y todo lo que lo compone. Nosotros vamos a trabajar, estamos en esa comisión como bloque de Alianza Democrática, tenemos allí 2 representantes de los 13 que existen, para que cuando empiece el proceso de recibir cada uno de los perfiles o los currículos, pues tratar de escoger los más calificados, los mejores, y que preferiblemente vengan de militancia independiente y que no militen en democracia. Agradecemos al secretario nacional del partido COPEI y también diputado de la Asamblea Nacional, Juan Carlos Alvarado, por el tiempo brindado durante este espacio y todo lo que pudimos conversar con respecto a la actualidad política. Recuerden que estas entrevistas pueden verlas también a través de nuestras cuentas de Instagram, @reporte.táchira, Noticias Tachirenses, Conexión Táchira, Los Andes Digital y por supuesto el Centro de Noticias Táchira. No olviden darle like y compartir. Nos vemos pronto. Dale me gusta, comenta y comparte. CNT Táchira, periodismo hiperlocal.